La bienvenida al señor César Montúfar. Él es un académico, analista político, fue candidato a la presidencia de la República. César, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista, su evaluación de lo que ha significado esta semana para el país, esta paralización que ha afectado a los sectores económicos y a las diversas actividades en distintas ciudades del Ecuador, en donde la situación fue más drástica. Una de ellas, de entre las ciudades afectadas por el cierre de vías, ha sido la ciudad de Cuenca. Aquí en Cuenca se han encarecido los productos de primera necesidad, el gas desapareció prácticamente del mercado desde el día martes y se tiene una serie de dificultades que está generando este paro. Usted hace algunos meses, cuando realizábamos alguna evaluación de la forma en que el gobierno nacional, presidido por Guillermo Lasso, estaba orientando su acción para tratar de resolver los problemas del país, manifestó encontrarse decepcionado por lo menos con respecto a las expectativas que mantenía con respecto a Guillermo Lasso. Esperaba mucho más. Quisiéramos, con estos antecedentes, conocer su punto de vista. Su micrófono, por favor. Disculpe. Muchísimas gracias, Gustavo, y un gusto y un saludo a todos los amigos y amigas de Cuenca en general, y de toda la provincia y todo el austro del Ecuador. Bueno, yo creo que lastimosamente esta crisis, a mi modo de ver, muestra las debilidades, yo diría, profundas que tiene el gobierno y que tiene el presidente para comprender la complejidad del país y comprender la complejidad de procesos de movilización social como los que hoy en este momento vive, sobre todo en la sierra, se vive sobre todo en la sierra ecuatoriana, y que de una u otra manera están logrando, a mi modo de ver, captar gran parte de simpatía y apoyo también de diversos sectores del país que van más allá de los sectores movilizados. Me parece a mí que el gobierno y el presidente Lasso en particular han cometido, me parece, errores fundamentales, básicos en el manejo de esta crisis, y creo que lo que el país en este momento, al menos en algunos sectores, y eso podría generalizarse a otras ciudades y a otras provincias, sobre todo yo diría en la Sierra Central, con posibilidad de generalizarse hacia otros sectores y zonas del país, ya no está viviendo una protesta, ya no estamos hablando de una protesta, estamos hablando ya de una, podríamos decir, una revuelta popular, liderada por el pueblo indígena. Y no es un problema solamente del pueblo indígena, no son reivindicaciones del pueblo indígena solamente, sino son reivindicaciones y demandas para toda la sociedad. Eso al menos lo dice con claridad la propuesta, las demandas iniciales de la CONAIE, y lo muestra con claridad que se hayan sumado otros sectores, estudiantes, universitarios, pobladores, que hoy, digamos, han sentido y han respondido a esta convocatoria inicialmente planteada por la CONAIE. En lo que respecta a las decisiones del gobierno de la noche de ayer, que ha decretado estado de excepción en 3 provincias, y el anuncio de medidas económicas concretas, ¿qué criterio tiene usted en este movimiento que hizo el gobierno al cierre de actividades, de la semana de actividades a la medianoche de ayer? Mire, yo creo que en esa decisión precisamente está sintetizada esa falta de comprensión de la situación. Cuando usted menciona las medidas que el gobierno anuncia, que el presidente anuncia, son medidas puntuales, vamos a decir, de alivio a la enorme crisis que vive el sector agrícola y los sectores indígenas en particular. Pero si usted analiza las propuestas y demandas de la CONAIE, son demandas para toda la sociedad. Entonces el gobierno responde como si en realidad el eje, el motivo principal de la movilización fuera la satisfacción de demandas y reivindicaciones puntuales. Creo que ahí está el gravísimo tema, el gravísimo problema. En segundo lugar, hoy, digamos, se establece ya un estado de excepción, luego de haber, creo yo, cometido
no solamente un error jurídico, error legal y constitucional gravísimo al haber ordenado la detención del presidente de la CONAIE, como si el Ecuador no viviera en un estado constitucional de derechos en donde también las personas y todos los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos tenemos garantizado el derecho a la protesta. Yo recordaba cuando ocurrió este hecho, que creo que no tiene precedentes en términos, yo diría, de torpeza política, perdone que utilice una palabra tan fuerte por parte del gobierno, cuando, recordará usted, en el año 2017 se produjo esta situación compleja en el Consejo Nacional Electoral y no sabíamos, y el país no sabía, si el resultado era favorable a Lenín Moreno o a Lasso. Miles de quiteños, entre ellos yo, participamos durante días, hicimos un plantón durante días al frente del Consejo Nacional Electoral en la 6 de diciembre y Avenida Eloy Alfaro aquí en Quito, durante más de un mes, evitando precisamente la circulación de vehículos, reclamando en ese momento porque Guillermo Lasso sea el ganador en contra de Lenín Moreno. Eso hicimos. Y ahora resulta que cuando el sector indígena se moviliza, está cometiendo un delito y una grave violación a la ley. Son unas contradicciones enormes. Por supuesto que la violencia no es tolerable. Por supuesto que los excesos, el vandalismo no puede ser tolerado y tiene que ser rechazado por la sociedad y por el gobierno y por todos, e incluso, por supuesto, por la dirigencia de la movilización y el paro. Pero confundir los términos de la situación, contradecirse y pensar que este problema se va a resolver o con medidas represivas o con atención puntual a demandas de los pueblos indígenas que están gravemente golpeados por la crisis, me parece que es absolutamente equivocado en términos de concepto y en términos de enfoque. Yo creo que o el gobierno, Gustavo, y yo quisiera en esto que le voy a decir, ojalá esté equivocado, pero si el gobierno no entiende que lo que está provocando con sus acciones es que la protesta social, la inconformidad social, se transforme en una revuelta popular, las consecuencias pueden ser impredecibles para el Ecuador. Recordemos solamente cómo se resolvieron los temas, cómo se resolvió esta problemática en octubre del año 2019. Y se resolvió cuando el presidente se bajó del pedestal en el que creía estar y conversó directamente con los líderes de la movilización. Solo ahí se pudo resolver el problema. De lo contrario, el Ecuador hubiera entrado en una situación mucho más difícil. Eso es lo que el gobierno no quiere entender. Es poco más o menos lo que usted nos señala, lo que nos decía el día de ayer un académico indigenista. Señalaba que los movimientos indígenas han ido escalando su movilización. Empezó como una movilización, pero esto se ha convertido en un levantamiento y de levantamiento intenta transitar a lo que sería una asamblea nacional que aglutine a diversos sectores más allá de las organizaciones indígenas y que con esa estructura tomarían medidas que pretenderían forzar al gobierno para que los adopte, que esa sería la estrategia desde el sector indígena. Es posible. Yo creo que esto que puede haber comenzado como una protesta está transformándose en una revuelta, como una protesta del pueblo indígena, se estaría transformando, a mi modo de ver, en una revuelta no solamente indígena, sino popular. Y creo que eso es importante, porque a veces se piensa que esto es un problema solamente del pueblo indígena. Y creo que la adhesión de otros sectores, urbanos y rurales, es fundamental a lo que está sucediendo. Y creo que podría generarse, yo no lo había pensado en la perspectiva que usted menciona en este momento, que esta revuelta se transforme en un proceso insurreccional. Es decir, puede ser incluso más serio, puede ser mucho más grave. Comparemos lo que ocurrió no solamente en el Ecuador, sino en América Latina, en varios países de América Latina, en la coyuntura del año 2019. En el Ecuador, solamente cuando el presidente Moreno se sentó a dialogar con los líderes de la movilización y de la protesta indígena y desactivó las medidas económicas, que fue el detonante de la inicial movilización, fue que el problema se solucionó. Solamente ahí. Lasso cree que está gobernando como que estuviera en un banco, como estuviera en su banco de Guayaquil, donde las cosas se procesan de manera vertical,
donde las órdenes son las que priman. Un país tan complejo, tan diverso como el Ecuador, no funciona de esa manera. Yo vengo diciéndole al presidente de diversas maneras, por supuesto, medios de comunicación, no tengo ninguna comunicación directa, ni pretendo tener, no ese es mi papel, pero he venido pidiendo que el presidente se siente directamente con los líderes de la protesta indígena, que reconozca en este momento su condición de liderar una movilización nacional. Es que ahí está el problema, Y creo que en eso también hay mucho racismo, déjeme decirle, Gustavo. El pensar, mire, lo que siempre se dice, es que atrás está el correísmo, es que atrás está esto, al final. Ese no es el problema. El problema es la grave situación que vive el país en este momento y la incapacidad del gobierno de entenderla y peor procesarla. Entonces, si miramos lo que puede ocurrir, me parece a mí, tal vez en la misma línea del académico que usted menciona, es que esta revuelta, que ya no es solamente indígena, que se puede transformar y ya es una protesta popular, una revuelta popular, puede incluso llegar mucho más lejos. Y creo que lastimosamente cada acción del gobierno más bien agrava y pone gasolina a un incendio que en este momento está corriendo. Si nos trasladamos hace 8 días, no sé si usted comparte o no esa visión, pero lo hacíamos en esta misma mesa, en esta sala de redacción. No había evidencias de una medida fuerte. Muy pocos apoyos tenía Leonidas Issa, aunque él anunciaba que 50 organizaciones le apoyaban. No había evidencias de tal apoyo, más allá de unas pocas organizaciones que sí se habían manifestado. Es más, los trabajadores decidieron por otra fecha, el 22 de junio, que será el próximo día miércoles, tener su propia medida. La pregunta sería, ¿qué es lo que sucedió entre semana? ¿Qué errores cometió el gobierno? ¿Qué actitudes tomó que determinaron un fortalecimiento de la posición de las organizaciones indígenas y de su líder, Leonidas Issa? Bueno, la detención del presidente de la CONAIE. Yo creo que eso es, me parece a mí, no solo una torpeza política, sino un entendimiento de que vivimos en un país que tiene un Estado constitucional de derechos, y que por lo tanto hay un conjunto de derechos en el que está cubierta la protesta, la movilización, incluso el derecho a la resistencia. Entonces yo no sé qué es lo que estaba pensando Lasso, que porque él decidió que la policía apresara al presidente de la CONAIE, ya con eso iba a acabarse el paro. O sea, me parece que, y además no entender el ordenamiento jurídico, constitucional y jurídico que rige en el país. Creo que eso fue definitivo. Además, yo creo que la prepotencia del presidente, además de esa manera de comprender los problemas como que fueran problemas no de vida de la gente. Yo creo que los ecuatorianos estamos sufriendo, todos, creo que con excepción quizá de los sectores más pudientes de la sociedad ecuatoriana, un deterioro constante en nuestras condiciones de vida, el tema del precio de la canasta básica, el precio de los productos de primera necesidad. Es decir, la situación del país es muy grave, vivimos una situación de post-pandemia, es un país que se está recuperando, como todos en el mundo, de una situación. Entonces, mirar la realidad desde esa, desde esa soberbia, actuar con la idea de que el Ecuador es un país en que las cosas se resuelven con la mano fuerte, o con esta idea, defender el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? El derecho es el Estado de Derecho constitucional, de derechos y justicia, donde hay un conjunto de normas, de derechos que protegen la protesta. Y creo que es eso lo que incendia también la violencia, que es inaceptable. Los saqueos a negocios, el que la sociedad, y eso es lo más grave, Gustavo. Y mire, yo escuchaba hace un momento parte de su noticiero antes de comenzar la entrevista. Dice, y hacía me llama mucho siempre la atención el grado de civilidad y de comprensión más integral que en general la opinión pública cuencana trata sus problemas nacionales. Muy diferente a lo que está sucediendo en Quito. En Quito yo le diría que la opinión pública ha tenido una regresión muy fuerte en lo que podríamos decir una visión de lo que es el país en su conjunto.
Y lo que podemos comenzar a ver es que la animadversión, el racismo, la confrontación entre ciudadanos comienza a ser, yo diría, algo algo que comienza a estar a flor de piel, cosa que no existía en el pasado. Entonces, yo le diría, lo más grave incluso que podría darse es que personas, ciudadanos, comiencen a enfrentarse por estas visiones polarizadas que se comienzan a profundizar en la sociedad ecuatoriana y que son resultado de que por parte del gobierno hay una visión, yo diría, totalmente alejada de las condiciones y a la realidad del país. Entonces, creo que lastimosamente estamos en una situación crítica y, como le decía, yo espero estar equivocado en este análisis, pero yo veo con mucho pesimismo lo que puede suceder en el Ecuador en los próximos días y semanas. Ahora, el diálogo es indispensable y tendrá que llegar en algún momento. Las organizaciones indígenas por el momento dicen que no, que esperan respuestas a su decálogo de demandas. Pero hay realmente puntos imposibles dentro de los 10 que pide la CONAIE. Por otra parte, sabemos que un paro no puede dilatarse indefinidamente, que debería en algún momento llegarse a este punto de negociación. Le preguntamos a usted, ¿qué condiciones deberían darse para generar ese escenario apropiado para el diálogo o la negociación? Creo que el gobierno tiene que ceder de antemano. A ver, una confrontación, y esta es una confrontación, tiene sus etapas. Vamos a decir que con el decreto de estado de excepción del día de ayer, pasamos de la primera a la segunda etapa. Y en la primera etapa el gobierno perdió ampliamente. Su decisión de apresar a los líderes del movimiento quedó en la nada, quedó absolutamente desautorizada. Fue una falta total de olfato político del gobierno. Objeto jurídico y comprensión jurídica. Comprensión jurídica y constitucional. Sí, aparentemente tenemos un corte en este diálogo con César Montúfar. Vamos a ver si recuperamos la señal. Pero perdió el gobierno esta primera etapa, ese primer round, César, no sé si nos escucha, estamos con problemas en la recepción del audio, esperemos recuperarlo en los siguientes minutos. En todo caso, mientras esperamos y también esperando que usted nos escuche, quisiéramos referirnos a lo que el gobierno se dio ya el día de ayer con las medidas, algunas de ellas económicas. Uno es aumentar el bono de desarrollo humano a $55, declarar en emergencia el sistema de salud pública, duplicar el presupuesto a la educación intercultural, subsidiar hasta el 50% el precio de la URI a pequeños y medianos productores. Ban Ecuador condonará créditos vencidos de hasta $3,000, esto va dirigido sobre todo al sector campesino, y se incrementarán los créditos agrícolas de hasta $5,000 con un 1% y 30 años de plazo. También se congela, no habrá alzas, dicen, al diésel, el gas y la gasolina extra y Ecopaís, y no habrá privatización de servicios públicos y sectores estratégicos. Creo que hemos recuperado ya la señal. Quisiéramos que usted se refiera a estas medidas concretas, a ver si estas de alguna manera acercan las posiciones. Ninguna de esas implica realmente que la CONAIE se va a sentar a negociar, ni va a sentarse al diálogo. Yo creo que el gobierno ha perdido esta primera fase del conflicto y por lo tanto tiene que ceder. Y creo que tiene que ceder en los puntos fundamentales. De entrada, el tema de los combustibles me parece que es central, absolutamente central. Y creo que a partir de allí, buscar una negociación y un acuerdo y un diálogo directo con los líderes de la movilización. Creo que ese yo diría que es el punto de entrada. No sé si me está escuchando, Gustavo. Sí, le estamos escuchando, que es sin imagen, pero le seguimos escuchando por acá. Yo también apagué la cámara para que podamos tener una comunicación. Entonces le decía que me parece que el gobierno tiene que tomar medidas que impliquen verdaderamente
una predisposición para el diálogo. Y creo que el tema de los combustibles es central. Ese fue el detonante de lo que ocurrió en el mes de octubre del 2019, y creo que sigue siendo uno de los temas centrales, si no el tema central. Y creo que a partir de allí buscar un acuerdo y sentarse en la mesa con los dirigentes del paro, reconocerles el estatuto que en este momento tienen, en gran medida gracias a sus propios errores, de líderes de una protesta nacional, que se está transformando en una revuelta popular nacional. Eso me parece a mí que es el primer paso. Y creo que eso implica un cambio completo de la estrategia gubernamental. De lo contrario, me parece, Gustavo, el Ecuador se puede abocar a que ese ciclo de violencia siga creciendo y que el gobierno tenga que llegar a esta misma situación, pero cuando ya la situación sea mucho más grave. Quito, que concentra el poder político en Ecuador, ha sido siempre una especie de termómetro de lo que está sucediendo en este tipo de revueltas. ¿Cómo ha sentido usted el ambiente allá en la capital de la República en esta semana que termina? Yo le diría muy preocupado por la polarización en la sociedad, por la polarización en la gente, en la calle. Yo creo que, como ocurrió en octubre del 2019, y eso es bien importante, igualmente en Quito no hubo solamente una protesta indígena. Lo que ocurrió fue un gran apoyo también de los sectores poblacionales y sobre todo de los jóvenes. Yo me imagino, porque no podría saber, que eso está dándose nuevamente. Es decir, hay una polarización entre, yo diría, sectores de clase media, media alta, sectores de clase media, media alta, que estarían por una línea de apoyo al gobierno, pero yo diría una gran mayoría de quiteños y quiteñas, sobre todo de los barrios y los sectores populares, que están con el movimiento indígena. Pero a mí me preocupa muchísimo la polarización. Una polarización social que lastimosamente, como yo no había visto en la ciudad, yo soy quiteño y he vivido en Quito casi toda mi vida, adopte incluso tintes de racismo, de intolerancia, muy pero muy preocupantes. Eso me preocupa muchísimo. Y temo que si no hay un control de la situación, si es que el gobierno no da pasos para que este asunto se pueda canalizar, este problema se pueda canalizar democrática y pluralmente, puede haber incluso enfrentamiento en las calles entre ciudadanos. Eso me parecería que sería un escenario terrible para el país. Lastimosamente veo una polarización que apuntaría a ello. Uno de los graves problemas del gobierno que ha sido criticado por analistas es la mala comunicación. Muchos errores ha cometido en el camino el gobierno de Guillermo Lasso. El día de ayer hubo otro error, si es que así podemos calificarlo, cuando se dispuso en la comunicación del decreto la restricción de la libertad de información en las 3 provincias afectadas por el decreto. Esto enseguida generó reacciones en el país y hacia la medianoche fue el secretario general jurídico Fabián Pozo quien tuvo que aclarar que no se incluirá la restricción de información, de la libertad de expresión y de prensa en la versión corregida que se enviaría a la Corte Constitucional. Paralelamente, el gobierno de Guillermo Lasso ha cambiado al secretario de Comunicación, ha nombrado a Leonardo Lasso, un productor audiovisual, director creativo relacionado con la campaña hace algunos años de Yamil Mawad, como nuevo secretario. Su valoración del tema comunicacional del gobierno de Guillermo Lasso. Bueno, yo coincido con usted, ¿no? Coincido con usted que en realidad este ha sido uno de los problemas principales que ha tenido el gobierno, ¿no? Hoy es imposible distinguir entre política y comunicación. Comunicación y política son casi la misma cosa. Y creo que estos problemas quizás son un poco más de profundos o más de fondo y tienen que ver con la concepción política misma del presidente. Y yo creo que allí está, me parece, el tema principal.
yo espero que la incorporación de Lasso al gobierno de Lasso, quien es un comunicador político, quien me parece a mí, no lo conozco mayormente, pero he tenido en algún momento relación con él, es alguien que comprende políticamente o tiene mayor comprensión de la política del país y que enfoca los problemas comunicacionales como problemas políticos, tal como debe ser ahora. Le dé al menos una cierta orientación, una orientación que no caiga, yo diría, en gestos, como por ejemplo el día de ayer, en que Lasso se presentaba o se tomaba fotos con personas que representan, imagino, organizaciones del pueblo indígena, pero que no tienen representatividad alguna a nivel ni de la ciudad ni del país. El problema aquí no es de fotos. Aquí no se trata de que el señor Lasso o el presidente de la República aparezca rodeado de personas que provienen de una organización indígena sin representatividad. El problema no es, vamos a decir, un problema solamente de imagen, es un problema de concepción y de discurso, en donde la comunicación no es solamente lo que aparece, la comunicación es desde cómo se piensan los problemas y cómo se los expresan. Entonces, espero que la incorporación de Leonardo Lasso aporte a eso al gobierno, pero en este caso, el tema principal, creo yo, es la comprensión del problema que en este momento está viviendo el país. Discúlpeme si me voy nuevamente y regreso, a veces tiendo a ser repetitivo, pero quisiera solamente dejar esto claro. Creo que el Ecuador, pensemos en el Ecuador del 2019, fue el diálogo del gobierno de Lenín Moreno con la dirigencia del paro el que desactivó la movilización y la cesión por parte del gobierno del tema principal. Eso fue lo que parece lo de octubre de 2019. Mientras más se demore eso, más difícil va a llegar a ser, más dificultad va a haber de llegar a ese punto. El problema podría ser que la situación de movilización se desborde, que la violencia incluso se desborde, al punto de que el Ecuador viva lo que vivió Chile en la misma coyuntura. Recuerde usted lo que sucedió en Chile. En Chile hubo semanas en que la protesta se transformó en revuelta y después casi en una insurrección. Y la violencia llegó a todos los sectores, o gran parte de los sectores, sobre todo de Santiago. Esa me parece a mí que es el escenario que hay que evitar. Y eso es lo que lastimosamente el gobierno no lo está mirando. Y por esto, no solamente que repite los errores, sino que persiste en la misma concepción, que creo yo es la equivocada, de no sentarse a dialogar y de no ceder en los puntos fundamentales que en este momento ya debe ceder, porque ya perdió la primera fase de la batalla, y va a perder la segunda, y va a perder la tercera. Tiene un problema de no comprender exactamente que lo que se está haciendo está mal, y que el problema no es solamente comunicacional en el sentido de los mensajes que emite, es de la concepción misma de cómo Lasso entiende esta movilización. Finalmente, y como conocedor usted de la política ecuatoriana, ¿cuál es su opinión sobre el accionar de partidos y movimientos políticos a lo largo de este paro? Se comenta mucho de que el correísmo y el Partido Social Cristiano, que han venido actuando en forma conjunta en la Asamblea, están actuando en este paro tras bastidores. A ver, la situación del correísmo es muy importante, porque no sé si usted conoce, está ya convocada la audiencia para el habeas corpus de Glass, y que esta audiencia fue solamente suspendida. Yo creo que ahí está el punto. Y creo que si es que en esa audiencia Glass no es liberado, porque lo que ocurrió y el sainete de su regreso a la cárcel 4, como usted debe conocer, es una cárcel distinta, de condiciones privilegiadas en el sistema carcelario ecuatoriano. Puede haber sido, también espero aquí estar equivocado, únicamente una negociación temporal para capear el problema que en ese momento tenía el gobierno. Entonces, si es que esta audiencia de habeas corpus, que ya está convocada y que va a darse en cualquier momento, Glass no es liberado, el correísmo va a entrar de lleno en la movilización. Y ahí el escenario es totalmente diferente. Entonces, creo que el correísmo está en una situación de chantaje, y creo que la cierta mesura, control de las declaraciones de Correa al respecto,
dan cuenta precisamente de esa espera que ellos están en este momento imponiéndose y el chantaje que tienen sobre el gobierno. Y creo que el Partido Social Cristiano evidentemente lo que está es medrando de esta situación y hasta yo diría solazándose lastimosamente con lo que está ocurriendo, dando recetas de que cuando fue el gobierno de Febres Cordero ellos no permitieron la movilización. Perdóname, cuando fue el gobierno de Febres Cordero, el Ecuador vivió uno de los periodos de mayor violación de los derechos humanos que ha vivido en su historia reciente. Entonces eso no me parece ser un motivo de orgullo. Entonces, creo que aquí el punto es que es un gobierno que no tiene base política, que está chantajeado por el correísmo, y creo que eso es un elemento más que abona la crisis. Por eso es que el gobierno debería lo más pronto haberse sentado ya con la dirigencia indígena y resuelto el problema. Es que eso es lo que yo no entiendo. Si uno mira todo el escenario tan complejo, si mira la situación del correísmo, que es tan complicada en términos de chantaje, porque lo que hace el correísmo es chantajear con la impunidad. Ahí es donde debería pensarse en el Estado de Derecho, del que tanto se habla. Entonces, y que por supuesto tiene que ser enmarcado en un Estado constitucional, pero a lo que voy es a que la situación es mucho más compleja por ese lado. Entonces, yo le diría, y yo soy muy pesimista sobre lo que se viene, y repito, creo que el gobierno tiene que dar un giro completo a su enfoque político de cómo va a manejar y cómo está manejando esta crisis social, esta revuelta poco a poco en que se está transformando este levantamiento del pueblo indígena. Bien, le agradecemos al habernos acompañado en esta mañana de sábado. Gracias, Gustavo, un gusto, y lamento los problemas que hemos tenido de conectividad. Saludos. Declaraciones de César Montúfar. Él fue candidato a la presidencia de la República, es un académico y activista de larga trayectoria.